Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido reunirnos otra vez en este culto para la Iglesia La Luz de Cristo y para todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma. Que sea un tiempo para poder seguir recibiendo mucha fuerza. Gracias. A través de no otro mensaje, solo el mensaje del Evangelio. Todo lo que está plasmado en la palabra de Dios absolutamente se va a cumplir. Iglesia, creyentes, solamente tenemos que vivir dentro de la fe, aferrarnos a esta fe y absolutamente Dios va a obrar a través de su palabra. Hoy continuamos hablando acerca de la fe. Ya hemos compartido por más de 2 meses acerca de la fe de los grandes hombres de Hebreos capítulo 11. El día de hoy vamos a estar viendo la fe de un gran hombre llamado, una persona importante en su época, como lo fue Hebreos capítulo 11, 22, en la vida de José. José es llamado una persona importante porque Dios lo levantó a él como esa persona, ese protagonista, para que pudiera salvar no solamente a Egipto, sino a Israel de la hambre que se avecinaba. Este era un tiempo importante de crisis, pero Dios estaba obrando a través de su palabra, no solamente en la vida de José, sino lo que le antecedieron, de Jacob, de Isaac, e inclusive por la promesa de Abraham, su padre. Que el día de hoy podamos retener esta fe correcta, como la tuvo José, y continuar con esta fe en este campo que Dios nos ha puesto. Pero la fe correcta es la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver la introducción de algo sumamente importante. Primero, no olvidemos que Dios nos ha dado su gracia en todo. No hay nada que podamos nosotros hacernos orgullosos de decir porque somos los mejores o porque Dios me llamó porque tenga conocimiento o porque tenga posición. Inclusive en la historia de José, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 10, dice la Biblia que Dios liberó de todas sus tribulaciones a José, pero sigue diciendo que le dio su gracia. Le dio gracia también delante del faraón. O sea, no es porque José era el mejor, simplemente que Dios en su misericordia, conforme a su plan, estableció levantar a José para que pudiera ser ese testigo en ese Egipto. Lo segundo que podemos ver es que entonces en esta época nosotros, como hijos de Dios, que somos herederos por la fe de Abraham, según Gálatas capítulo 3, debemos vivir entonces cada día bajo esa gracia. Esa gracia que Dios todo lo ha dado por su misericordia. Él nos escogió simplemente porque así Él lo quiso. Así como Jacob, que pareciera que no tenía futuro, Dios lo levantó en su época. De igual manera, Dios nos ha llamado para que vivamos dentro de esa gracia y disfrutemos de esa gracia. Recuerden que el secreto que Dios nos ha dado como hijos de Dios ha sido por encima de todo conocer el poder espiritual. Eso es ese poder que Dios nos ha dado por habernos llamado sus hijos. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, claro que lo primero que tenemos que nosotros orar es por ese poder espiritual. La Biblia habla de que José era un esclavo. ¿Qué poder físico o qué posición física tenía José? Ninguna para poder salvar a Egipto. Pero José tenía el secreto del poder espiritual y eso lo llevó no solamente de la casa de Potifar, no solamente en la cárcel, sino como gobernador y al final hasta con toda su familia por ese secreto del poder espiritual. Entonces el día de hoy podemos nosotros confirmar que el secreto del poder espiritual primero a través de la vida de José es que tenemos que confirmar que Dios está junto conmigo. ¿Cómo yo puedo confirmar que Dios está junto conmigo si yo no lo veo? Disfrutando la palabra. Que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios que Él dice que Él está conmigo todos los días. La palabra de Dios que Él me dice que yo recibiré poder y seré testigo. Esa palabra, si la disfruto, yo puedo confirmar que Dios está conmigo. Puedo estar por encima de cualquier crisis porque Él está conmigo. El mismo Dios que estuvo con José, el mismo Dios que estuvo con Moisés, es el Dios que está conmigo hoy. Lo segundo que usted debe ver para poder confirmar ese poder espiritual es Emmanuel. Dios está con nosotros. No solamente Dios está con usted como pastor o como líder o conmigo, sino que está con nosotros.
¿Qué significa esto? Que nosotros como unidad, como iglesia, disfrutamos de Manuel, debemos disfrutar la oración. La oración es disfrutar que Dios está con nosotros. Así cuando vamos al culto, o tenemos un culto unido en las iglesias, estamos orando por un solo título de oración o la dirección, el deseo de Dios. Eso es Emmanuel. Disfrutar juntos. Dios está con nosotros. Dios obra en medio de su pueblo. Por donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio, dice la Biblia. Y lo tercero, es que según Romanos 8:28, que somos sus hijos, de que estamos dentro de esta corriente, y Dios nos ha llamado a esta época, todas las cosas que Él permite ayuda para bien. Todo esto lo debe ver como una unidad. Todas las cosas que Dios permite, mis acontecimientos en ese campo donde estoy, parece bueno, parece malo, pero todo esto Dios lo permite porque somos sus hijos que fuimos llamados por nuestro nombre. Y si esto es así, disfrutar en ese campo, en medio de la crisis, de las situaciones, y ver el plan de Dios dentro de ese campo, es disfrutar del evangelismo. El evangelismo es que yo disfruto la palabra, disfruto que Dios está conmigo con la oración, y cualquier situación que venga estará bien. ¿Por qué? Porque Él lo está permitiendo. Él tiene un plan detrás de todo eso, y Él cumple su palabra. Disfrutamos de este poder espiritual que Dios nos ha dado a través de su palabra y vivamos de esa gracia de día en día con mucha acción de gracias por lo que Él está haciendo por nosotros. ¿Qué podemos ver en la vida de José? A través de la fe que debemos nosotros también ver en la vida de este gran hombre. Primero, es transmitir el pacto. José recibió el pacto. José recibió esa promesa de Dios. No lo recibió solamente así por así. Le fue dada por su padre Jacob. Y Jacob lo recibió de su padre Isaac. Isaac lo recibió de su padre Moisés. No hay otra bendición más grande. Iglesia, líderes, obreros, una bendición que Dios nos ha dado, que es el pacto eterno. Jesús, que es el Cristo, el cumplimiento de toda la palabra. Este pacto es una bendición transmitirlo a nuestra siguiente generación. Y que nuestra siguiente generación lo confiese en el campo. Que ellos digan que Jesús es el Cristo. Y ellos confiesen en medio de su situación, o si están en su soledad o en su crisis. Ese es el deseo de Dios. Así como Abraham a Isaac a Jacob y Jacob a José, eso debe también en nosotros ver esto. Yo debo transmitir este mensaje correctamente hacia nuestra siguiente generación. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios le da su palabra de bendición a Abraham. En Génesis capítulo 26, versículo 24, Dios le dice esta bendición, le repite esta bendición a Isaac y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. En Génesis capítulo 28, versículo 13, Dios le repite otra vez a Jacob y le dice, yo soy el padre, el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Jacob recibe esta bendición, Jacob recibe esta promesa, escucha esta promesa y se aferra a esto, igual que Isaac, igual que Abraham. ¿Qué le quiero decir, obreros, el día de hoy en este primer punto? Todo a nuestro alrededor va a cambiar. La época que vivió Abraham no fue la misma, tal vez, que vivió Isaac y la misma que vivió Jacob en diferentes circunstancias. Tal vez nuestra época no es comparable con ninguno de lo que tenemos en el día de hoy. Las circunstancias, las personas, la época, todo tiende a cambiar. Pero ¿qué es lo único que no cambia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, eficaz, eterna, completa. Esta palabra es la que no cambia. Y si esta palabra no cambia, pastor, no puedo aferrarme a mis circunstancias. Abraham pudo aferrarse a la circunstancia, Isaac también y Jacob también, pero ellos aferraron al pacto eterno, a la promesa de Dios. Hoy quiero animarlos. En medio de todas las circunstancias, no olvide que la palabra de Dios no cambia. Y si la palabra de Dios no cambia, yo debo transmitir esta palabra de una manera correcta hacia la siguiente generación. Y esa siguiente generación también va a continuar con sus hijos y con sus nietos. ¿Qué pacto? El que recibió Abraham por la fe. El que fue repetida a Isaac por la fe. El que fue repetido a Jacob por la fe. El mismo que nos fue dado a nosotros, transmitirlo por la fe. Esto fue lo que José se percató. Esto es lo que José pudo llevar completamente a Egipto y se le quedó grabado. Número 2.
Cuando usted ve el segundo punto, usted puede ver entonces, podemos desarrollar un poquito de la fe de José. José tuvo esta fe correcta. Por eso usted ve que en medio de todas las circunstancias pudo sobrepasar todo. Inclusive cuando la esposa de Potifar habló mal de él ni siquiera se defendió. Cuando él interpretó el sueño en la cárcel, ni siquiera podemos decir que se quejó, sino que esperó que Dios, a pesar de todo, está obrando en su plan. La fe de José lo podemos ver en tres partes. Primero, el inicio. El pacto, la fe dentro del pacto tiene un inicio. Y en la vida de José, usted lo puede leer en Génesis 37, versículo 5 al 7, cuando José le dice a sus hermanos, y ahí estaba Jacob, su padre, el sueño importante que Dios le había dado, el sueño que se iba a cumplir tal vez 15, 20 años después, pero absolutamente Dios iba a cumplir su palabra. Que el día de hoy tengamos el inicio correcto de la fe en el pacto es la mejor bendición. Aferrémonos al sueño de Dios, a la palabra, a la misión, al plan de Dios que nadie puede parar, que sea nuestro sueño, que sea nuestra vida. Así comienza todo. Pero en el proceso vendrá muchas cosas, pero si el inicio es correcto, el proceso, Dios obrará. José tuvo un proceso difícil, podemos decir, hasta el final de su tiempo. Fue llevado esclavo, fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel. José tuvo mucho en su proceso en medio de la crisis de situación. Pero ¿cuál fue el secreto de José? Génesis 39, 1 al 23. Cuando usted lo ve en la casa de Potifar, ¿por qué la casa de Potifar prosperó? Dios estaba con José. ¿Por qué en la cárcel todo le fue bien? Porque Dios estaba con José. Ese era el secreto del proceso de José. El día de hoy nosotros podamos tener la fe de José, sí, pero no como un acontecimiento histórico. No solamente porque ocurrió allá, sí es una historia, sino porque esa misma promesa que Dios estuvo con José está conmigo en mi proceso, en mi final. Hasta lo último, Él está conmigo. Entonces, si José tuvo un inicio en el pacto y se aferró con esta fe, y tuvo un proceso en el pacto y se aferró con esta fe, ¿cuál fue el final de José? Claro que fue hacia el deseo de Dios, al deseo de Dios que nada ni nadie podía parar. Lee Génesis 48, 41, 38 al 44. Ya José estaba delante del faraón. Ya José le pusieron el anillo y fue levantado como gobernador, al punto que las personas venían a José a pedir pan. Esta fue la bendición que tuvo José en el final de sus tiempos. ¿Cuál fue la bendición? El deseo de Dios absolutamente se va a cumplir. Todo Egipto y los lugares vecinos que venían por la sequía conocieron el nombre de José, pero principalmente el nombre del Dios de José. Él interpretó el sueño. Es importante por eso, obreros, cuando tengamos la fe, no solamente pensar en un ambiente solamente aquí encerrado. Tengo que pensar mirando a todas las naciones del mundo hacia el deseo de Dios, porque el Dios que está con José está con nosotros el día de hoy. Hasta el final. Tengamos un inicio, tengamos un proceso y tengamos un final. Por último, una fe hasta el final de nuestra vida. Nosotros debemos dar toda nuestra vida por la fe en el pacto. Y debe ser hasta el último suspiro. José nos los enseñó. En Génesis capítulo 50, versículo 20 al 25, José, ya siendo edad avanzada, le siguió confesando a sus hermanos que ustedes no me vendieron. Dios me trajo por adelantado. Ustedes no hicieron mal contra mí, hermanos, sino que todo fue para bien. ¿Cómo tenía José hasta el final de su tiempo esa fe intacta en el pacto? Y José fue capaz de decirle a sus líderes, a los que estaban ahí, ciertamente, dice José, Dios os visitará a este pueblo de Israel que está atrapado en Egipto y los llevará a la tierra que fluye leche y miel, porque Él lo prometió. José, siendo ya de 110 años, tenía esta fe. Y al punto que le dijo a los que estaban ahí, le dijo, y ciertamente Dios nos sacará de este lugar y ustedes llevarán de aquí a mis huesos. ¿Qué es lo que nos llega a entender el día de hoy? E inclusive, hasta lo último de nuestra vida, Dios va a cumplir su palabra. Aunque estemos muertos, Dios obrará conforme a su pacto.
si nosotros estamos dentro de esta corriente. En Hebreos capítulo 11, 22 que leímos hoy, dice a José por la fe, Dios dio mandamiento de sus huesos. Y el día de hoy, nuestra fe no esté basada en las circunstancias, sino en el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas, aún después de la muerte, como lo dijo su palabra. Obreros, ustedes son importantes. Tengan la fe correcta a través de la palabra viva y eficaz que Dios nos ha dado. Tengamos una fe para transmitir, una fe para disfrutar y una fe para compartir el mensaje del Evangelio. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. No solamente somos la iglesia, no solamente somos el pueblo que se aferra al pacto de Dios, a la promesa eterna, al evangelio que no termina, al evangelio que inicia con Cristo y termina con Cristo, al evangelio de Génesis 3:15. Un día Dios prometió que iba a enviar a alguien que nos abriría el camino, el verdadero profeta. Debemos disfrutar la bendición en el campo de Éxodo 3:18, que alguien iba a tomar nuestro lugar. Esa persona que iba a tomar ese cordero iba a tomar nuestro lugar, iba a hacerlo para siempre y una sola vez. Éxodo 3:18, Dios le dijo a Moisés, sacrifica un cordero para la Pascua. Iba de tomar nuestro lugar. Por eso es importante nosotros tener la fe como pueblo de Dios. El verdadero profeta, Génesis 3:15, que nos abrió el camino, el verdadero sacerdote, Éxodo 3:18, que vino a dar su vida y perdonar sus pecados, y el verdadero rey, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, dice que lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. Ese rey viene con poder, ese rey es Cristo, este rey que deshizo las obras del diablo. Así debe ser nuestra fe, correcta. Confesemos Mateo 16:16. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución de todos los problemas. Tú eres el Cristo. Vamos a confesar como la fe que tuvo José en su tiempo. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, nos ha dado todas las respuestas, Señor. Gracias. A través de la fe de José podamos disfrutar, Señor, en este campo, tus mayores bendiciones en medio de toda la crisis. Trae la llenura y el poder espiritual a todos, Señor, la iglesia, para que podamos juntos continuar dentro de la fe como lo tuvo José. Tú estás conmigo. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.